Hola, vamos a tomar esta primera presentación de la unidad 2 en la que vamos a charlar un poco sobre las autorizaciones a los ensayos clínicos. Así que bueno, es un placer reencontrarnos en esta presentación y espero que hayan leído ya todo el material previo a la misma. Entonces, vamos a hablar de las autorizaciones. Y esto tiene que ver con algo que hablamos antes en las primeras presentaciones de la unidad 1, que decíamos que la primera diferencia entre la asistencia y la investigación era que la investigación estaba muy regulada y la segunda es que está muy controlada. ¿Y controlada justamente por quién? Bueno, por el patrocinador a través de los monitoreos y las auditorías, por las autoridades regulatorias a través de inspecciones y también por los entes de control que son los que la autorizan y que vamos a ver ahora. Y esta es la absoluta realidad de la investigación clínica. Entonces, cuando hablamos de los controles en la investigación, yo suelo dividirlos en el control inicial y el seguimiento continuo de la investigación, que es el control que hace durante la misma. Entonces, vamos a charlar ahora en cuanto a los controles iniciales, qué autorizaciones se requieren para iniciar un estudio clínico y eventualmente farmacológico. Y después, más adelante en otras unidades, charlaremos del seguimiento continuo de las investigaciones. Entonces, antes que nada nos tenemos que preguntar, cuando vamos a hacer investigación en un determinado lugar, en un país, etcétera, ¿hay alguna norma a cumplir fuera de las normas internacionales, las ICH-ICPs, que como ya vimos son recomendaciones generales que se requieren cuando los datos van a ser presentados a las autoridades del primer mundo? Entonces, ¿hay o no hay norma específica? Bueno, tenemos que saber que en Latinoamérica la situación es dispar. No en todos los países hay una norma específica en investigación, o a veces hay de investigación de salud en general y no hay de investigación con medicamentos, y a veces hay una norma para investigación en general, otra para investigación de medicamentos, etcétera. Es lo primero que hay que averiguar cuando uno va a trabajar en un cierto país. Entonces, dejando de lado esa etapa, que es lo primero que tenemos que averiguar, vamos a ver entonces qué autorizaciones necesito. Entonces, ¿cómo es el sistema de control de investigaciones? Entonces, lo que en todo el mundo se acepta, y es una condición sine qua non, es que todo estudio clínico debe ser aprobado ¿por quién? Por un comité de ética independiente, que no importa el nombre que reciba, puede ser un comité de ética en investigación, puede ser comité institucional de ética de investigaciones en salud. Los nombres pueden variar, como vamos a ver, pero en todos lados el tipo de comité, su funcionamiento, su composición es más o menos similar, y en todo el mundo se requiere la aprobación de un comité de ética independiente para poder iniciar una investigación, independientemente de dónde funcione ese comité. Y esto es uno de los principios entonces de las buenas prácticas clínicas de ICH, que dice que un estudio debe conducirse en cumplimiento con el protocolo que recibió previamente la aprobación de un comité de ética independiente, o poner otro nombrecito, Consejo de Revisión Institucional, que ahora vamos a ver. Entonces, como ustedes ven, y esto es muy importante y después lo vamos a recalcar, las GCPs no indican que el comité debe ser aprobado por la autoridad regulatoria del país. Lo único que piden las ICH-ICPs es que el protocolo sea aprobado por un comité de ética independiente. Esa es la condición taxativa
sin la cual no se puede hacer investigación. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿hay otras autorizaciones? Por ejemplo, ¿las instituciones deben aprobar las investigaciones? Y si es así, ¿quién? ¿El director? ¿Un comité específico? Etcétera. Las autoridades regulatorias deben aprobar, y se aprueban ¿cómo? ¿Explícitamente o simplemente se notifican y aprueban por omisión? Y hay otras aprobaciones, por ejemplo, de una cierta jurisdicción. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a comenzar por las instituciones. Entonces, sabemos que la norma dice que se requiere aprobación de ¿quién? De un comité de ética independiente. Por lo tanto, esa es imprescindible. Pero yo en mi institución puedo decidir cualquier sistema de control que sea más exigente que lo que pide la norma, pero obviamente no menos. Es decir, yo no puedo decir en mi institución no se requiere aprobación por parte de un comité de ética independiente. No. Esa más todas las que yo quiera agregar. Y así lo expresa el Código Federal de Regulaciones en este párrafo, ¿no? Que se puede agregar cualquier tipo de aprobación adicional. Entonces, dependerá de la institución, se verá qué aprobaciones se requieren. En Argentina en particular, la norma obliga a que haya una aprobación de la máxima autoridad de la institución, sea el director médico, sea el gerente, quien sea la máxima autoridad. Entonces, no es que en todos los países es así, ni en todas las instituciones, pero en Argentina esto es exigencia de la autoridad regulatoria. Entonces, para Argentina en particular ya tenemos dos aprobaciones, digamos, una del comité de ética y otra del director o máxima autoridad de la institución. Fuera de eso, yo puedo agregar otras aprobaciones. Por ejemplo, yo puedo decidir que en mi institución, antes de aprobarle al director, la apruebe un contador o lo apruebe un abogado, que van a evaluar los aspectos económicos o los aspectos jurídicos de una investigación, o un comité de conflicto de interés o un comité de investigaciones. Pero todas esas son adicionales a lo que exigen la norma, y cada institución decide la cantidad de autorizaciones, aprobaciones previas que requiere. Vamos entonces al otro nivel adicional, que es la autoridad regulatoria. Entonces, como ustedes ven, las ICH-ICPs, habíamos dicho, en los principios obliga a la aprobación por parte de un comité de ética. Sin embargo, no es lo mismo en relación a la autoridad. En el punto 5.10, ven que dice que de acuerdo a lo que estipulen los lineamientos regulatorios aplicables, es decir, que lo deja abierto a lo que decida cada país en cuanto a la necesidad de aprobación de una autoridad regulatoria, y en ese sentido da diversas alternativas: que la autoridad revise, que acepte, que dé permiso, etcétera. Eso es lo que dicen las ICPs, es decir, que según ICH-ICPs no se requiere aprobación por las autoridades regulatorias de los países. Cada país es libre de decidir qué desea hacer en este sentido. Y por ejemplo, en Estados Unidos, si uno ve el Code of Federal Regulations en estos párrafos, se ve que la FDA no aprueba cada protocolo de investigación de una manera explícita. La FDA aprueba por omisión, es decir, el patrocinador va presentando los protocolos, los consentimientos, todo, y la FDA para cada uno de ellos tiene 30 días para expedirse, pero si los revisores de la FDA en 30 días no dicen nada, para el sponsor es una señal de que eso está aprobado. Es decir, la FDA se notifica, si es que ve algo malo, opina; si no ve nada malo, no opina, y eso es una gran diferencia entre Latinoamérica y Estados Unidos. Por eso vamos a ver en ética,
que mucha gente dice, acá en Latinoamérica, acá en Argentina, no es como en Estados Unidos, en Europa, acá se hace cualquier cosa, acá se controla mucho menos, y es totalmente al revés. En Estados Unidos, entonces, no existe un papelito, una disposición del FDA que apruebe un estudio, mientras que en Latinoamérica, en todos los países que tienen norma, cada protocolo tiene su papel de aprobación de la autoridad. Es decir, que en Latinoamérica las exigencias regulatorias son más estrictas que en el primer mundo. ¿Y por qué digo en primer mundo? No es solo en Estados Unidos, en Europa es exactamente igual, excepto algún tipo de estudios en particular. La autoridad europea hace exactamente lo mismo que la FDA, acepta la aprobación del comité de ética. En muchos lugares con un solo comité de ética por país alcanza, o por región del país alcanza, y la EMA no se expide protocolo por protocolo diciendo que sí, que no, que lo aprueba con un papel en particular, sino que, de nuevo, por omisión también aprueba en Europa. Repito, entonces, las exigencias regulatorias en Latinoamérica en general, en los países que tienen normativa, son más estrictas que en los países del mundo más desarrollado. Y eso es, por ejemplo, lo que vemos en Argentina, a disposición del MAT 6677, que todo debe ser autorizado por el Comité de Ética y por la Administración. Si ustedes trabajan en nuestros países, les pido que por favor se fijen en las normas y van a ver que de alguna u otra manera en todos los países con norma pasa algo similar. Por lo tanto, en Argentina en particular, se requiere la aprobación de ANMAT al protocolo, al sitio de investigación, al investigador, al consentimiento informado, a la importación de materiales cuando se necesitan para el estudio, los medicamentos y otros materiales que se requieran, y a la exportación de muestras biológicas cuando las muestras son enviadas al exterior para su análisis en laboratorios centrales. En resumen, entonces, en Argentina, el sistema de control actual es una triple autorización con doble evaluación. Digamos, el director de la institución en general no evalúa, pero el Comité de Ética Independiente y la ANMAT sí evalúan. Este es un sistema más o menos similar en la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Y se requieren otras autorizaciones? A veces sí. Como dice la disposición 6677, esto depende de cada jurisdicción sanitaria, y eso ya lo vimos también cuando tuvimos la presentación de las normas jurisdiccionales de la Argentina. Entonces, por ejemplo, en la Argentina en particular, hay provincias donde, aparte de la aprobación del director, aparte de la aprobación del comité de ética, aparte de la aprobación de la ANMAT, se requiere la aprobación de una autoridad local. Esto pasa en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde hay una comisión conjunta de investigación en salud que aprueba cada investigación, en Neuquén, en Río Negro. Otras provincias no requieren la aprobación, pero sí el registro, es decir, en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza, en Tucumán, en Salta, deben ser informados de ese estudio, pero es como que no hay una autoridad que aprueba nuevamente el estudio, pero sí que requiere que se lo notifique. Y en algunos casos, como es el caso de Córdoba, se exige el registro, pero en ciertos casos la doble evaluación. Por ejemplo, en Córdoba se requiere el registro de todas las investigaciones que se hacen, pero de algunas de ellas, aparte de ser evaluados por el Comité de Ética Local y por la ANMAT, también serán evaluados por la autoridad de Córdoba, que es la CODEIS. Mientras que en la provincia de Buenos Aires es quizás el caso más estricto o más burocrático, como lo quieran ver, donde aparte de la aprobación del Comité de Ética, aparte de la aprobación de ANMAT,
la CSIS aprueba todos los protocolos y algunos de ellos también un comité de ética central, con lo cual en la provincia de Buenos Aires requerimos de 4 aprobaciones o 5 aprobaciones y 4 evaluaciones para poder hacer un protocolo, por ejemplo, en ciertas patologías o en ciertas poblaciones. Que eso sería entonces lo agregado que hemos visto en estas jurisdicciones, aparte de lo habitual que pasa en el país en general, para esas jurisdicciones en particular, la necesidad de mayores autorizaciones y evaluaciones para empezar un estudio. Terminamos aquí entonces estos conceptos generales. Pueden seguir leyendo el material y nos volveremos a encontrar para comentarles acerca del comité de ética. Muchas gracias.